Hola. Bueno, tomo la palabra, sobre todo para deciros que estoy muy emocionado de estar aquí en Cartagena porque Cartagena de alguna manera es el Mar Menor, o el Mar Menor de Cartagena. Muy emocionado también de haber escuchado a Carmen Conde sonar en esta sala, que también es una gran emoción. Carmen Conde yo la he conocido hace poquitos años, 2 o 3 años, y significa mucho creo que para todos los cartageneros, cartageneras, y para el Mar Menor también, por haber escrito ese poemario de poemas de Mar Menor. Y bueno, imagino que aquí habrán algunos afectadas, tendréis alguna casa, algún familiar que habréis pasado vuestra infancia en el Mar Menor. Y bueno, pues simplemente teníamos muchas ganas de poner la película aquí. Creo que esta película es de aquí, es de Cartagena, y pues agradecer también a la concejalía, al Festival de Cine, al FIC, por habernos invitado. Y yo quiero pasar la palabra enseguida a Ana y a Joaquín, porque creo que me encanta que estén aquí y estoy deseando también escucharles. A Ana por contarnos todo lo que pueda haber alrededor de la defensa del Mar Menor, y a Joaquín también, porque creo que Joaquín, si oímos desde la cosa, pues vamos a poder saber cositas acerca de todo lo que ha sido la lucha porque el Mar Menor sea una persona, pueda tener derechos como nosotros, como la mujer, como los niños, y creo que ha sido un hito en Europa, y creo que Joaquín también nos puede ayudar a saber un poco más sobre todo el proceso. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no quiero extenderme mucho porque creo que en otras experiencias que hemos tenido, dar la voz al público y que nos comente sus impresiones acerca de la película y que podamos compartir pues todo lo que nos ha dado, ¿no? Es mi segunda vez que la veo y he traído más información, he traído más cosas que me ha dicho la película. Y en fin, yo como profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Murcia, pues quería comentaros un poco cómo está dibujada la protección de los espacios naturales en la Unión Europea y un poco este cambio de paradigma que implica esta nueva iniciativa que es innovadora en Europa, ¿vale? Única, no digo, diría única en el mundo. Ahora Joaquín nos lo precisa un poco. Me refiero en cuanto a movimiento de la ciudadanía reclamando a unos políticos que no sabían ver esa demanda social o no querían plasmar esa demanda social en documentos que verdaderamente protegieran un espacio que forma parte de nuestro patrimonio cultural y ambiental, ¿vale? Ha sido la ciudadanía la que ha tenido algo de lo que me siento orgullosa como murciana, ¿vale? Se ha levantado para defender unos derechos que no acababan de plasmarse, nuestros representantes políticos no acababan de ofrecernos, ¿no? Esa protección que demandábamos. Entonces, solamente os comento que a nivel España, como Estado soberano, como tal, en el ejercicio de su soberanía puede reglamentar en la protección de su patrimonio natural, pero aparte, como parte integrante de la Unión Europea es pionera en la redacción de normas que protegen el medio ambiente. Y aún así, siendo pionera la Unión Europea, esta caterva, este abanico de normas muy prolijo, ¿vale?, no ha conseguido salvar espacios y parajes naturales, como muchos que conocemos. El Mar Menor es el que más nos toca, ¿vale? Pero hemos visto este verano la gran problemática que aborda Doñana, las tablas de Daimiel, ¿vale? Son espacios protegidos que están absolutamente desprotegidos en la realidad, ¿vale? Entonces, esta iniciativa, el gran paso adelante que ofrece es esa nueva perspectiva que comenta Teresa en la
en la película, en la que ya no se concibe al hombre como el centro, ¿vale? Esa idea del liberalismo, ¿no? Que nosotros nos lo merecemos todo, podemos usar todo lo que nos rodea, ¿no? Para nuestro beneficio. Y ahora se cambia la idea, ¿no? Se promueve otra opción, que es que nosotros formamos parte de un todo en igualdad de condiciones del resto, ¿vale? No somos ni mejores ni peores, pero sí tenemos responsabilidad, porque nosotros sí tenemos la capacidad de perjudicar con muchísima más fuerza nuestro entorno, a diferencia del resto de especies que poblan nuestro planeta, ¿vale? Una parte que comenta, que me ha encantado de la película, es esa parte, ¿no? No queremos personas culpables, sino personas responsables, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad de damnificar, asumir esa responsabilidad y en nuestros actos individuales como personas y sociales como miembros de nuestra sociedad, asumir esa responsabilidad y ser conscientes, priorizar nuestro papel como especie que cuando pone la huella, ¿no? Es como, oye, no estamos en Cartagena, pero ¿quién era el que pisaba y no salía la hierba? No era... ¿Vale? Y este es el fondo, ese es el sustrato que da vida a esta ILP. ¿Vale? Bueno, pues voy a dar paso a Joaquín para que continúe con su exposición y os arribo en línea para que comentáis lo que os ha parecido. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por haber venido a ver la película y por haberse quedado al coloquio que vamos a tener ahora, que será breve, me imagino, pero muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los responsables del centro y de las actividades culturales de Cartagena por haber tenido el detalle de recoger la película de Joaquín, y una película muy querida en esta tierra, porque habla de algo muy querido en esta tierra. Y voy a hablar de tres cositas. Como es un cineforo, primero voy a hablar de cine del género que ha utilizado Joaquín, que es ese género fronterizo, muy común y muy expandido en este siglo, desde primeros de siglo, que se entiende fronterizo, ese género que está entre la ficción y la realidad. Y hay algo de ficción y mucho de realidad en esta película que se llama documental. Sí, es una película documental, pero es una película con ficción. Y esa mixtura de ambos géneros es algo que se aprecia mucho en estos tiempos, y yo creo que en parte igual la Academia, además de la temática, ha apreciado este enfoque tan moderno, tan postmoderno que ha tenido Joaquín a la hora de hacer la película, que como vemos, pues ahí está transitando entre la ficción y la realidad de una manera bastante fluida. Dicho esto sobre el cine, una segunda reflexión sobre Tiresias, mejor dicho, sobre el futuro que está ahí, que vemos que va a llegar y que no lo vemos. Tiresias, ese personaje mitológico que no veía, estaba ciego, no podía ver el presente, pero sí los dioses del Olimpo le habían dado la posibilidad de ver el futuro, explica una cosa muy sencilla. Son ustedes mismos, los que se observan la realidad, pueden ver el futuro. Y es verdad que lo que le está sucediendo al Mar Menor es una muerte anunciada, como en la novela de García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada. Ya se vio, no en vano la película empieza con el mar, como no, pero enseguida la segunda escena se va a la Sierra Minera. Y la Sierra Minera es ya una lección enorme. No hace falta que Tiresias diga lo que va a pasar. Ya se vio lo que pasó en la Sierra Minera. Decenios de años explotando la Sierra Minera, muchos mineros que dejaron su vida y su salud allí, algo de riqueza creó, como no, mucho menor de la que se llevaron, pero ¿qué herencia dejaron? Una sierra como está, totalmente contaminada, que sigue contaminando el Mar Menor, y una bahía, como la bahía de Portman, totalmente colmatada por 8 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos.
ya se había visto los desastres que implicaba, pues eso, una economía extractiva, una economía destructiva, una economía que no respeta las leyes de la naturaleza, que no respeta el medio ambiente y que acaba con los resultados que acaba. En un caso fue la minería, en el otro los mismos inversores o parecidos que hoy están aquí y mañana se irán explotando de una manera absolutamente intensiva y extractiva un territorio solo para ganar dinero. Y la herencia que dejarán de ese territorio la estamos haciendo. Entonces esta yo creo que es la segunda lección. Hay que mirar a la naturaleza, mirar lo que pasa. No necesitamos profetas. Propio Tiresias lo dice, no me necesitáis a mí, mirad. Y son las palabras de Joaquín Araujo, cuando dice, si bastaba con observar la naturaleza para saber lo que iba a venir. Y son las palabras de Joaquín Araujo cuando dice, es que estamos desobedeciendo las mínimas leyes de seguridad. Estamos desobedeciendo a la naturaleza. Y mi tercera reflexión va sobre eso, que es esencial de la película, esa relación entre la sociedad y la naturaleza, los seres humanos y la naturaleza, que es una relación que tiene que cambiar. Y lo expresa bastante bien Teresa Vicente, y ahora lo ha vuelto a resaltar. Estamos viviendo una época en la que hay un nuevo enfoque sobre los derechos. Cuando me han presentado que soy el representante de la Asociación Ecologista SEO-Life, Sociedad Española de Ornitología, la más antigua asociación ecologista de España, y que soy también vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Bueno, voy a hablar de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Hasta ahora hemos entendido la importancia que tienen los derechos humanos. No es algo de toda la vida, es algo reciente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es del año 48 del siglo pasado. Este año vamos a empezar a celebrar el 75 aniversario. Es decir, es algo reciente, pero es algo que se ha extendido en la sociedad. Pero, ¿qué pasa con los derechos de la naturaleza? ¿Basta con tener derechos humanos? Es esencial para la convivencia, es esencial para tener una vida humana, humanitaria. Pero basta, ¿no es necesario también entender los derechos de ese ambiente en el que nos desarrollamos, que es la naturaleza? Y esta es la esencia de buena parte de la lucha que se ha llevado para defender el Mar Menor. El valor que tiene esta lucha que se ha llevado es que no solo se ha defendido el Mar Menor, sino que se ha hecho una innovación muy importante de otorgar derechos a la naturaleza. El pasado 30 de septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2022 de 30 de septiembre, que es la ley que confiere personalidad jurídica al Mar Menor. ¿Eso qué significa? Que el Mar Menor tiene los mismos derechos que la sociedad, los mismos derechos que la ciudadanía normal y corriente, que no va a agredir al Mar Menor, pero también los mismos derechos que tienen quienes están agrediendo al Mar Menor, y que el Mar Menor se va a poder defender al mismo nivel. Y se van a crear a lo largo de los próximos 3 meses los organismos que van a tutelar el Mar Menor. El Mar Menor tiene derechos como tienen los niños, pero no sabe hablar, no sabe expresarse. Por eso necesita una tutoría. Y esa tutoría es la que se va a formar, la que se configura con la ley. Se va a formar con 3 organismos, un organismo de gobierno, en el que la ciudadanía va a estar al mismo nivel que el gobierno de España y que el gobierno de la región de Murcia. La ciudadanía va a estar al mismo nivel. Se va a crear un segundo organismo de seguimiento de guardianas y guardianes del Mar Menor, que son los representantes de la sociedad, y uno tercero, que es muy importante, que es la ciencia, científico, para que nos enseñen a ver lo que está pasando y lo que va a pasar. No necesitamos a Tiresias, nos basta con tener un comité científico que nos diga lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, estos 3 organismos que se van a crear como tutores del Mar Menor suponen una defensa importante del Mar Menor, a ver si conseguimos que acabe como en la película, que al final se recupera y al final no hay el colapso. Ojalá que sea así, pero además es una enseñanza universal. Es la primera vez que en Europa se otorga derechos, se le
personalidad jurídica a un ecosistema. Esto ha sucedido en algunos lugares de América y en Nueva Zelanda, pero por primera vez sucede en Europa, abriendo un capítulo muy importante, que es abrir los derechos humanos a los derechos de la naturaleza y hacer que funcionen juntos. Aquí lo dejo. Hola, me llamo Eduardo, soy de Santa Lucía, nacido y bueno, ahora vivo en Cartagena. He estado viviendo 15 años en el extranjero también, de los cuales parte de ese tiempo he residido en el Ecuador, donde en el 2008 la Constitución de Montecristi establece a la naturaleza como sujeto de derechos. Desde 2008 a 2022, la Amazonía ecuatoriana, la costa del Pacífico, la Sierra Andina, ha sufrido la destrucción como antes de promulgarse esa constitución tan avanzada, la más avanzada del mundo, porque fue la primera que reconoció los derechos de la naturaleza, ¿no? A la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, yo mencionaba esto por lo que se ha dicho aquí, de que esta esperanza que se abre de que se haya declarado Álvaro Menor sujeto de derechos. No quiero ser tampoco echar todo así una visión pesimista, pero sí realista, ¿no? En el sentido de que en mi experiencia, lo que yo he visto por ahí, ha sido que las medidas de preservación de la naturaleza que se quedan en un papel, aunque sea una constitución, aunque sea el papel más importante que hay en un país, como es la Constitución, no sirven. Realmente lo que yo he visto que sirve es cuando los pueblos ancestrales de la Amazonía han salido con lanzas y flechas y escopetas incluso y han frenado a las empresas madereras de esa manera, ¿no? Con una acción directa. Pues eso es lo que quería aportar y bueno, es un pequeño ejemplo, pero realmente de lo que yo he visto en mi experiencia, de lo que he vivido, la acción directa, que puede ser totalmente pacífica, este ejemplo que he puesto no tiene por qué ser la regla, es lo que verdaderamente he visto que haya funcionado en mi experiencia. Gracias. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto al papel de la ciudadanía en la defensa de los derechos. O sea, que al final el compromiso ciudadano a todos los niveles es lo que va a conseguir esa vuelta de tuerca que es necesaria para este cambio de paradigma, que no hay que tener necesario, ¿no? Este concepto de que hay que respetar, o sea, de la misma manera que disfrutamos, hay que respetar y dejar que el resto de especies también disfruten. En cuanto al tema de Ecuador y el reconocimiento de derechos a la naturaleza, a mí lo que me parece interesante de este movimiento, que es verdad que en Iberoamérica todavía no acaba de cuajar esa, digamos, la máxima expresión, lo que nosotros aspiramos, que es la defensa definitiva, no se ha alcanzado la panacea, todavía no lo hemos logrado. ¿Qué tenemos en Europa? En Europa tenemos una legislación europea, a nivel Unión Europea, bastante, digamos, de momento, bastante progresista en cuanto a la defensa del entorno. Y a esto se suma esta nueva iniciativa, digamos, este nuevo movimiento ciudadano, ¿no?, que aboga por reconocer derechos a la naturaleza, que dentro de sí incorpora ese empuje a la ciudadanía para poder defender a la naturaleza, porque como comenta Joaquín, la naturaleza no puede defenderse por sí misma en los tribunales, por ejemplo.
La iniciativa legislativa en su artículo 6, por ejemplo, contempla que cualquier ciudadano, en nombre del Mar Menor, pueda actuar en los tribunales a defender frente a cualquier agresión al Mar Menor, ¿vale? Entonces, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, ojalá entre todos pudiéramos encontrar ese camino, ¿no? Pero creo que la meta la tenemos clara, ¿no? Y en realidad, digamos que es una conexión, es una conjunción de iniciativas todas con la vista puesta en el lugar propicio y, bueno, y seguir caminando sobre seguro, ¿no? Joaquín. Bueno, coincido con Eduardo, con Ana, y además el ejemplo que has puesto es muy elocuente. Toda una constitución, reconociendo derechos de la naturaleza y, sin embargo, la naturaleza ha seguido deteriorándose. ¿Podría pasar aquí? Podría pasar. Esta ley que otorga al Mar Menor personalidad jurídica no ha sido el resultado gracioso de las autoridades, de sus señorías, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, que han votado muy mayoritariamente, más de 200 votos en el Congreso de los Diputados y solo 3 votos en contra en el Senado. Pero no ha sido graciosamente que se lo han concedido a los vecinos y vecinas de Cartagena y de todos los pueblos ribereños del Mar Menor y al propio Mar Menor, no. Ha sido el resultado de una iniciativa legislativa popular que movilizó muchísima gente. Se recogieron 640.000 firmas, viniendo de una región que no es populosa, pero no tanto, se recogieron, y con la pandemia de por medio, y las manifestaciones y toda la actividad que ha habido aquí, la gran manifestación que hubo en Cartagena, la que hubo en Murcia, en muchos casos manifestaciones desconocidas por su masividad, que han mostrado un espíritu y una voluntad de la ciudadanía de defender eso. Así es, ha sido el resultado de una movilización ciudadana. Y que eso luego, que esos instrumentos legales se puedan ir adelante, también será el resultado de una movilización ciudadana o no sé. Por eso yo he hablado de 3 organismos que pueden hacerlo. Que el primero, que es el de gobierno, hay mayoría de la ciudadanía. La comisión promotora del Mar Menor, que son 8 personas, serán parte de esa comisión, que tendrá luego 3 personas del Gobierno de España y 3 personas del Gobierno regional, con lo cual se garantiza que la ciudadanía es mayoría. Luego, las organizaciones representativas de toda la zona, por supuesto, por ejemplo, las de pesca, la cofradía de pescadores que hemos visto ahí hablando y proponiendo ese paro al inicio de la película, pero también pues, las organizaciones sindicales, juveniles, las organizaciones ecologistas, ahí van a estar, que han sido siempre las pioneras, porque Calblanque no existiría si no hubiera sido por las organizaciones ecologistas, ANSE en particular. Y lo mismo, la parte de Cabo Cope estaría como estaría si no hubiera sido por ellas. Van a estar ahí presentes y dependen. También van a estar las organizaciones agrarias, pero van a estar todas, las organizaciones de la agricultura intensiva, pero también las de la agricultura ecológica. Van a estar todas ahí. Y todas van a poder llegar, o deberían llegar a acuerdos, para que no se siga contaminando el Mar Menor. Y luego va a estar también un organismo científico que esta vez sí va a ser independiente, que esta vez sí no va a estar influenciado por autoridades que tienen más interés en que ese organismo científico no haga ciencia, sino que haga política, sino ya la misma composición del organismo científico garantiza que vaya a ser absolutamente independiente y que las conclusiones de los científicos sean las conclusiones que tendrán que tener en cuenta tanto la Comisión de Gobierno como la Comisión de Seguimiento. Si a eso le añadimos que haya movilización ciudadana, tal vez, solo tal vez, puede haber esperanza. Pero sí hay una línea de esperanza que tenemos que saber reconocerla, así como tenemos que saber reconocer dónde hay un riesgo, dónde van a suceder cosas malas y corregir, también tenemos que saber identificar dónde puede haber una línea de esperanza y seguirla. A mí me gustaría haceros una pregunta
que es que nos pongáis un ejemplo de la primera denuncia que va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo puede ser? Nos dibujéis un caso posible. Actualmente está el caso Topillo. Vamos a ver, a nivel denuncia, como estaba la legislación anteriormente, una persona per se no podía denunciar, denunciar a nivel código penal, tenía que demostrar que existía un delito propiamente tipificado, etc. Pero a nivel contencioso administrativo, la idea es que tú tenías que demostrar un interés específico para defender la laguna. Este artículo 6 contempla que cualquier ciudadano puede actuar a nivel individual, ¿vale? Y está liberado de las costas, porque el artículo expresamente establece que no se le impondrán costas, de los costes, de los gastos que supone los estudios científicos, porque estas cuestiones medioambientales necesitan un respaldo científico, necesitan una demostración importante, pericial, que cuesta dinero, ¿vale? Y todo esto, digamos que esta ley, la gran ventaja, digamos, el signo de los acontecimientos ha querido que sea así, es que es una ley estatal, lo que permite que pueda imponerse sobre las normas, o sea, como ley posterior sobre otras normas estatales. Entonces permite, digamos, habilita esta opción. Esto empezó con una ILP regional, ¿vale? Se intentó esta iniciativa a nivel regional y no pudo ser, no funcionó, no hubo el apoyo y fue imposible. Y gracias a eso ha podido ser una ley estatal que nos ofrezca esta posibilidad. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser con personas valientes. Yo confío más en las ONGs que ha mencionado Joaquín, porque tenemos a SEO Verdad, tenemos a ANSE, tenemos a Ecologistas en Acción, muy activos en nuestra región, y también tenemos una ciudadanía comprometida que ya se ha manifestado en las calles para vigilar y digamos, y reivindicar ese cumplimiento. Y tenemos ese apoyo, o sea, requiere valentía y requiere, pero bien, en cualquier caso el cobijo legal en todo el ámbito que se ha podido está contemplado en ese artículo 6. Bueno, yo me hago la misma pregunta que mi tocayo Joaquín. ¿Cuál va a ser la primera acción? Porque en realidad esa primera acción no va a venir de aquí, va a venir de ahí. Va a venir de la propia ciudadanía o de las entidades de la ciudadanía o de ciudadanas o ciudadanos cualquiera que la emprendan. Hay unos instrumentos al servicio de todos y no somos, pues, dijéramos, los que estamos más metidos en estas cosas, los únicos que podemos hacer. Es la ciudadanía la que va a poder hacer. Entonces yo tengo también la misma pregunta y estoy deseando de encontrar pronto una respuesta. Tenemos un ejemplo. Perdón, un segundito solamente porque mencionaros lo que pasó este verano en la isla del Ciervo, ¿vale? No hubo una reacción política, digamos, coordinada, o lo que hubo es una liberación de responsabilidades aludiendo a distintas competencias, a quién corresponde todo aquello, ¿vale? Todavía la ley no había entrado en vigor, como bien dice Joaquín, ha sido escasamente hace unas semanas, pero si esto se repite en futuros meses, o sea, la reacción, pues tenemos otras opciones muy válidas para poder actuar. Sí, venga, adelante. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Miguel y también trabajamos con un colectivo a nivel local, el Recuajo, muy básico, recursos naturales y culturales para adultos y jóvenes. Esto fue una alucinación mía, porque yo de niño, cuando veía las películas, siempre quería ser el indio porque notaba la sensibilidad de esas comunidades, el valor y el amor que tenían a lo que les mantenía, les sostenía. Qué triste, ¿no?, que hayamos en 500 escasos años llegado a perder esa raíz, ¿no?, eso tan profundo que estamos intentando representar ahora. Me ha encantado mucho la película, tengo que decirlo. Escuchar el acento murciano no es fácil.
un aplauso. Pero os quería decir que esta es la ILP, estuve en el Senado el día 21, 20, no sé cuándo, lo celebramos allí con Teresa Vicente, con Eduardo Salazar, con todos los promotores de la ILP, los ciudadanos que se han partido el pecho. Pero yo voy a la cuestión, sí, tenemos la ILP y se ha formado una asociación nueva, Alianza por el Mar Menor, AMARME, que están pidiendo socios, no hay que pagar cuotas ni nada. Posiblemente sea una de las entidades que esté en ese conjunto de... Pero a mí lo que me da miedo es la administración, porque el Mar Menor tiene primera protección de toda la vida, se descargaron en el año 87. Lo que nos tiene que preocupar son los intereses del capitalismo, de los lobbies, de los fracking, de lo que nos venden como que es bueno para nosotros, que después no lo es, y tiene las consecuencias que tiene. Y ya no voy a prolongarme más porque más o menos ha llegado hasta donde ha llegado. Esperemos que no sufra más. Campos de golf, urbanizaciones para 3 meses, 4 meses de temporada. Muchos ciudadanos con doble vivienda, cuando vivimos a 30 kilómetros del Mar Menor. Bueno, son cosas muy profundas. Pero ahora hay una nueva realidad sobre el Mar Menor, sobre todo en la franja de Algar, que la he proyectada. 11 plantas fotovoltaicas, macrogranja, en suelo contaminado, que se ha anunciado en la película. Otra batalla que tenemos es que en Cartagena tenemos muchas dificultades. Entonces, la ciudadanía, por supuesto que tenemos que estar pendientes en nuestra labor participativa, ¿no? Pero quien tiene que estar, porque tiene la responsabilidad, porque curan cargos y cobran de ellos, son las administraciones. Porque las leyes existen, pero si no se cumplen y después hay responsabilidades. Y cuando hay una sanción, que posiblemente la habrá de Europa para el Mar Menor, porque ha estado el comisionado europeo, ha estado haciendo visitas, cuando suceden esas cosas, nos sancionan. Pero él pasó con la granja porcina, le llenaron todos los campos de... Entonces, los ciudadanos sí tenemos que unirnos y compartir estas circunstancias. Pero lo que tenemos que pedirle a nuestros gestores que respeten las leyes que ya están. Y esperemos que ahí la ILP sea una herramienta muy grande. Pero yo tengo miedo todavía con las circunstancias del entorno de la franja litoral del Mar Menor. Y solamente quería llegar hasta ahí. Que tenemos que andar muy despiertos y no perder los orígenes. Porque si la naturaleza no somos nada. Y no hay que buscar la vida en Marte ni otras circunstancias. Tenemos un planeta precioso. Gracias. Gracias, Miguel de Renacuajos. Es una asociación que se llama... La Cosa Natural y Cultural para adultos y jóvenes. Eso es, para adultos y jóvenes. Muy bien, sí. Intergeneracional, que es importante. También había hablando del género fronterizo y de las narraciones fronterizas, también había una narración fronteriza muy interesante intergeneracional en esta película, que es de agradecer, que no siempre sucede, y menos en el cine. Entonces aquí tengo que agradecer a Joaquín esa voluntad que ha hecho de ese relato intergeneracional y otros elementos que también introduces en la película. Introduces el elemento de los desplazados climáticos, que aquí, lógicamente, como le comenta el maestro, ¿no? Al pescador le dice, pues en Canadá no te lo van a reconocer porque del país que vienes es un asunto local, lo lógico es que puedas ir a otro sitio en el mismo país, no estás obligado a venir ahí. Pero eso es una realidad española, al fin y al cabo España es un país del G20, de los 20 más ricos del mundo, pero en el mundo hoy en día hay más desplazados por desastres ambientales, sobre todo vinculados al cambio climático, que por las guerras y conflictos, o que migrantes buscando soluciones económicas. Muchos de ellos son desplazados dentro del país. Estamos hablando de millones de desplazados cada año. Y esto se va a ir incrementando. Entonces también es un asunto que pone Joaquín Luzón en la película, que creo que es de destacar. Pero bueno, lo que ha comentado Miguel de Renacuajos es verdad. Ahora mismo hay una situación en la que, sin consulta a la ciudadanía, sin explicar a la ciudadanía qué es lo que se pretende hacer, sin ordenar las instalaciones que se tienen que hacer,
pues se está viendo la aprobación de una serie de instalaciones fotovoltaicas que significan una agresión clarísima al Mar Menor, una nueva agresión al Mar Menor. Hace unas semanas se constituyó una alianza que se llama Alianza del Campo de Cartagena para la ordenación de las instalaciones fotovoltaicas, ACOIF. Veo aquí personas de las Matildes y veo personas también renacuajos y otras que estuvieron en la constitución de esta alianza, que lo que le plantea al Ayuntamiento de Cartagena es que así como el Distrito 1 le escuchó al Distrito 1 y las plantas fotovoltaicas que se iban a instalar allí no se instalaron atendiendo al valor ecológico que tiene el Distrito 1, de la misma manera en el Distrito 7, que es donde se quieren hacer estas instalaciones, se tenga en cuenta la realidad. Y que es verdad que Murcia es muy grande y que además tenemos viviendas, tenemos tejados, hay muchos edificios y que probablemente el primer paso tendría que ser instalar fotovoltaica en los edificios, eso decimos a COIF. Porque fotovoltaica tiene que haber, renovables tiene que haber, eólica tiene que haber, tenemos que dejar de consumir carbón y tenemos que dejar de consumir gas y petróleo, porque si no va a venir el cambio climático y va a ser mucho peor, bueno, ya está viniendo, el cambio climático se va a intensificar y va a ser mucho peor. Por eso decimos, ACOIF dice, renovables sí, pero no así, fotovoltaica sí, pero no así. Entonces, y hemos propuesto, digo porque Seoverlife está también en la alianza, somos 50 organismos, 50 organizaciones en esa alianza, hemos propuesto al Ayuntamiento de Cartagena que haga una regulación, que haga un plan de regulación donde sí, donde no, y que, por supuesto, en lo que es la vertiente al Mar Menor, no se pongan, porque sabemos, no me voy a enrollar aquí todos los efectos que puede tener, pero las escorrentías son clarísimas, etcétera, sabemos que va a incidir negativamente sobre el Mar Menor. Y por lo tanto, que en todo lo que es la vertiente hacia el Mar Menor, pues sea una zona libre de estas instalaciones fotovoltaicas. Es eso lo que querías que contara, ¿no, Miguel? Nada, bueno, yo, Joaquín, quería felicitarte por el documental, la película. Me ha parecido que está hecha con mucha sensibilidad. La manera en la que está rodada también, ¿no? Esa mezcla entre documental, película, realidad, ficción. Ojalá hay personas de fuera de la región de Murcia les llegue como nos llega a las personas que sabemos de lo que está hablando la película. Me ha encantado que introdujeras a los jóvenes, ¿no? Porque es verdad que siempre decimos que los jóvenes no han conocido el Mar Menor como lo hemos conocido gente que tenemos más años, pero sin embargo, pues ellos también lo están sufriendo. Sé que los alumnos y las alumnas son reales de ese instituto, porque tuve la oportunidad también de conocerle. Y bueno, el tema de las migraciones, que yo lo conozco personalmente por mi trabajo durante muchos años, creo que también lo refleja muy bien, ¿no? La consecuencia, esa decisión tan dura, ¿no? De tener que dejar el sitio que amas y todo lo que tienes, porque no encuentras otra alternativa, y al final te acabas yendo al país donde conoces a alguien, ¿no? Porque dices, ¿cómo desde aquí se puede ir una persona a Canadá? Pues porque estaba Christopher, ¿no? Y bueno, me parece súper bonito también cuando Sofía vuelve, ¿no? Y cómo cambia un poco el ritmo de la película, así que nada, pues darte la enhorabuena. Mientras llega la siguiente pregunta, así os comento. Sí, hay una mezcla de actores y no actores, no actrices. La película, el relato, está ubicado en 3 meses, desde el 12 de octubre hasta después de Navidades de 2020, octubre de 2019 son 3 meses, pero la película está hecha en 2 años y medio. Ya cuando entró la pandemia, pues teníamos que quitarnos las mascarillas cuando podíamos rodar. No tiene guión, la película, aunque ponga guión, pero era una cuestión con la Academia del Cine que había que poner que había un guión, igual que había que poner que era un documental por cuestiones legales, porque no se puede trabajar con menores de edad sin que haya
como se trataba de un cine de urgencia, de inmediatamente irse con el equipo de rodaje y filmar lo que estaba pasando en un territorio herido, pues hablamos con los abogados que tenemos en Cinemur y me dijeron, bueno, pues mira, califícala como documental para pasar un poco todos estos trámites. Eso sí, la película claramente demuestra que Sofía no es, vamos, es una actriz, está actuando. Al final le pedimos que se autorrepresentara, pero al final me la llevé a un terreno que al final, en fin, que ha hecho un trabajo de actriz, ¿no? Y así pues el padre es un actor, lógicamente, pero ahí están los pescadores también que se autorrepresentan, y así ese lugar fronterizo que creo que es un lugar muy interesante para un poco mirar, ¿no? Mirar esta realidad que es el Mar Menor. Y qué más así que querría decir que bueno, no sé, que diría muchas más cosas de la película que ahora mismo no me vienen, pero que en fin, que ha sido un proceso a eso. El que no haya un guión también es una forma de trabajar, es decir, no hay un guión, pero están sucediendo cosas. Y a lo largo de 2 años y medio, pues Conchi y yo, que ha llevado toda la producción, Concepción, que está ahí al fondo, pues, una voluntad de denuncia que también sabe lo que significa ser de un territorio esquilmado o casi que desaparecido, tanto ese territorio como su cultura. Pues el que no hubiera un guión, de alguna manera, es una forma de que sea el territorio, ese paisaje el que hable. Y bueno, el poder hablar de refugiados climáticos, hablar de una ILP, hablar de los derechos de la naturaleza, por supuesto que ha sido escuchar a todas las personas que tenemos en Murcia y fuera de Murcia que de alguna manera tenían que actuar, que estaban actuando, y era un trabajo también de escuchar, poner la cámara cuando había que ponerla y luego pues ir creando esa historia poco a poco. Y al final la verdad es que cuando veo la película digo, hay que ver, parece un guión, pero no, es el Mar Menor, me gusta también decirlo así, es el Mar Menor el que nos ha contado esta historia, y de alguna manera es un poco así. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir que la película me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Pero ahora me surge esta pregunta. Todas las personas que nos hemos manifestado en esas manifestaciones, que parece que estamos tan muy implicadas y que luego ha tenido resultados, como esto que decís, el final de la actividad jurídica y todo eso. ¿Qué percepción tenéis vosotros que estáis muy metidos en esto de que las personas que nos manifestamos luego realmente nos manifestamos para conseguir cosas que tienen que realizar la administración, los gobiernos, todo lo tienen que solucionar ellos? Pero ¿tenéis percepción de que todas estas personas que nos manifestamos tenemos un compromiso personal de lo que está a nuestro alcance? De cuidar pues, las playas, cuidar el mar, los residuos que dejamos, todo eso. ¿Tenéis percepción de que nos hemos vuelto un poco más comprometidos con eso o no? Gracias. Pues es que, ¿qué te digo? Para mí, o sea, cuando digo que estoy orgullosa es porque nunca jamás hubiera esperado que nuestra ciudadanía, me estoy refiriendo a la ciudadanía murciana de nuestra región, consiguiera esto, ¿vale? Esto es un mérito, pero efectivamente coincido contigo en que lo que ha empujado todo esto ha sido esto es mi opinión, o sea, no sé, me gustaría escuchar a Joaquín, que tiene mucha experiencia, mucho más que yo en cuanto a reivindicación. Pero desde mi punto de vista, el hecho de que el Mar Menor, la situación tan dramática en la que se expresó la naturaleza en ese momento, ha sido un detonante que ha movido a la ciudadanía. Lo que no podemos es dejar que se extinga esa llama.
no la concienciación tanto, sino como el espíritu crítico de la ciudadanía y saber expresar lo que está sucediendo para que no nos dejemos llevar por la manipulación. Muy importante, porque todos queremos que el Mar Menor mejore, todos queremos que, ¿vale? Quizás algunos por unos intereses más altruistas y otros por más personales, pero el objeto sigue siendo la protección del Mar Menor. Ahora bien, cuando interfiere, dentro de esa voluntad interfieren mensajes distorsionantes desde la política que pueden llevar a una disipación del objeto de todo esto, que es la protección del Mar Menor finalmente. Entonces, con respecto a tu pregunta y concretando, yo quiero creer que nuestra ciudadanía va a ser crítica, va a presentar voluntad de abrir los ojos a la realidad y profundizar en los mensajes para saber interpretar dónde está la realidad y dónde está la ficción. Quiero confiar muchísimo en eso. No podría decirlo mejor. La ciudadanía es heterogénea. Y se comporta de una manera heterogénea. Es verdad que las 40.000 personas que estaban allí no son toda la ciudadanía, son una parte que no solo ha tomado conciencia, sino ha querido reivindicar. Cuiden el Mar Menor. Es una exigencia a las autoridades lo que había ahí. Y esa exigencia a las autoridades, cuando uno pide algo a otros, pues también le compromete personalmente. Ese compromiso puede avanzar o se puede ir debilitando. En algunas personas seguro que ha avanzado y en otras seguro que se ha ido debilitando y el día a día y vuelve otra vez el funcionamiento de la sociedad, las presiones de la sociedad, que son todo presiones, las presiones del funcionamiento de la economía, de los mercados, del consumo, empujan en la dirección contraria y un tiempo después te vas a encontrar todo tipo de personas. Pero yo, que no soy de aquí, yo llevo viviendo en el Mar Menor apenas 1 año y 2 meses, aunque sí lo conocía y venía porque tengo familia aquí, sí que observo que sobre este asunto del Mar Menor, sí que observo un tipo de conciencia colectiva bastante elevado y de identidad. Observo una identidad de mucha gente, ni siquiera la gente ribereña del Mar Menor, mucha gente murciana que vive en la ciudad de Murcia, de muchos recuerdos, mucha identidad de su infancia, esto relacionada con el Mar Menor, de la que han vuelto a recordar ahora y apropiarse. Y sí noto un cierto sentimiento colectivo importante sobre el Mar Menor, sobre la necesidad de un cambio fundamental en nuestras formas de trabajar, de vivir, de consumir y de todo esto. Bueno, eso ya sería palabras mayores. Pero sobre el Mar Menor sí lo noto, sí tengo esa percepción y ojalá que esté acertado. Y creo que las autoridades también la tienen. Creo que las autoridades, que suelen afinar bastante en el funcionamiento de la ciudadanía y que tienen ahí bastantes tentáculos para conocer, la tienen. Y el hecho es un simbólico nada más, de que una ley que aparentemente tan conflictiva, cuando se presentó la primera proposición de ley en el Parlamento de Cartagena, fue rechazada. Y en el Parlamento, y hubo mucho rechazo al principio, y al final nadie se ha atrevido a votar en contra. No hay abstenerse, a votar en contra. Hay que ser conscientes que muchos de los que han votado a favor luego no quieren que se aplique. La conclusión, la misma que al principio, que cuando hablaba Eduardo. Una ciudadanía movilizada y exigente es la garantía de que las cosas podrán ir cambiando. Vamos a dar la última palabra ya, porque tenemos que ir terminando, si os parece. Aquí está el compañero. Hola, buenas tardes. Soy Nat, soy de Ecologistas en Acción y primero quiero agradecer a Joaquín Lisoy y a su equipo, a quien sigo por diversos motivos hace tiempo, su perseverancia, su acierto a la hora de elegir temas importantes y candentes y significativos y, un poco en la línea de lo que comentábamos, apoyar este movimiento ciudadano tan importante que ha surgido, si me permitís decirlo, curiosamente en Murcia. Me refiero a las 17 comunidades autónomas
probablemente alguien que las conociera un poco no hubiera apostado porque fuera precisamente aquí, o quizás, por lo contrario, tenía que ser aquí. El caso es que creo que es importante que este movimiento del Mar Menor tiene una proyección muy importante. Mucha gente nos mira, nos copia, nos pregunta, nos apoya y nos pide socorro. En Segovia, en el río Cega, en Almería, en Huelva y Sevilla, en Doñana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser un acicate para continuar. Hermosas herramientas como esta peli también, una forma muy bonita, más o menos fácil de entrar en un montón de gente que de otra forma no podríamos. Y para finalizar, en la línea de si se puede mantener este movimiento, que se debe, pero yo sí que creo que una de las herramientas que tenemos, aparte del sentimiento de identidad, de la esperanza de que esto pueda ir a mejor, de poder volver a disfrutarlo en un medio plazo, digamos, creo que no debemos descartar la importancia de que la masilla, primero, es verdad que le hemos dado un poco de sustito a administraciones que no estaban acostumbradas, que creo que esto es importante, y solo por eso deberíamos, aunque fuera, hacer turnos para no cejar en este empuje, y también en que seamos conscientes de que sí podemos cambiar el modelo, de la misma forma que esta ILP ha llevado una ley que, digamos, cambia el paradigma, la forma en la que se puede acudir a los juzgados por un caso contra un ecosistema. De la misma forma, como movimiento, podemos también incidir poco a poco, y tiene menos visibilidad, pero en los modelos que imperan ahora mismo, como es, por ejemplo, el modelo de la cadena alimentaria, que hace que el campo de Cartagena funciona como una apisonadora económica para los que estamos cerca, social para la gente que vive y trabaja de ello, en muchos casos, y por supuesto ambiental, ¿no? Entonces, creo que son entre todos, haciendo turnos, yo lo veo así, de alguna manera, uno solo, unos pocos nos cansaremos, pero si somos capaces de turnarnos, podemos mantenerlo en el tiempo y conseguir esto, salvar el Mar Menor y muchos otros espacios que necesitamos, sin duda.